Nacido en Akiab, Birmania, Héctor Munro Saki nos legó una obra colmada de humor negro y sátira. Cuentos donde retrató con vena cruel y de manera ingeniosa la atmósfera de una clase media victoriana que se desvaneció en las primeras décadas del siglo XX. Saki es hoy nuestro invitado en Literatura para Oír. Cuentos entre el humor y la amargura. Tobermory. Era una tarde lluviosa y fría de finales de agosto, esa imprecisa temporada en que las perdices están aún en veda o en el frigorífico y no hay nada que cazar, a menos que a uno lo limite por el norte el canal de Bristol, caso en el que es permitido galopar en pos de gordos ciervos rojos. El convite de Lady Blemley no estaba limitado al norte por el canal de Bristol, de modo que todos sus huéspedes se habían agrupado en torno a la mesa de té. Y pese a lo anodino de la época y lo trivial de la ocasión, en los invitados no había indicios de esa hastiada inquietud que significa temor a la pianola y un soterrado anhelo de jugar bridge remate. La boquiabierta admiración de todo el grupo estaba puesta en la hogareña inanidad del señor Cornelius Appin. De todos sus huéspedes, él le había llegado a Lady Blemley con la reputación más vaga. Alguien había dicho que era inteligente y había recibido la correspondiente invitación bajo la moderada expectativa, por parte de la anfitriona, de que aportara al entretenimiento general una porción, al menos, de esta inteligencia. Hasta la hora del té de aquel día, ella no había podido descubrir en qué dirección apuntaba, si acaso, la tal inteligencia. No era ingenioso ni campeón de croquet, ni una fuerza hipnótica, ni organizador de teatro de aficionados. Su porte tampoco sugería la clase de hombre a quien las mujeres están dispuestas a perdonar un alto grado de retraso mental. Lo habían rebajado a un mero señor Appin, pareciendo el Cornelius una pura fantochada del bautismo. Y ahora salía con que acababa de efectuar para el mundo un descubrimiento a cuyo lado la invención de la pólvora, la imprenta y la máquina de vapor eran simples bagatelas. En las últimas décadas, la ciencia había dado asombrosas zancadas en muchas direcciones, pero esto parecía pertenecer al campo de lo milagroso más bien que al de los logros científicos. Y en serio nos pide que creamos, decía Sir Wilfrid, que ha descubierto la forma de enseñar a los animales el arte del habla y que el viejo y querido Tobermory resultó ser su primer discípulo exitoso. Es un problema en el que he trabajado durante los últimos 17 años, dijo el señor Appin. Pero solo hace 8 o 9 meses comencé a vislumbrar el éxito. Claro que he experimentado con miles de animales, pero últimamente solo ensayé con gatos. Esas criaturas prodigiosas que se han adaptado tan maravillosamente a nuestra civilización, sin renunciar a ninguno de sus afinadísimos instintos salvajes. De vez en cuando uno se encuentra un gato con un intelecto que se destaca muy por encima del promedio, lo mismo que sucede con la gente. Y cuando trabé conocimiento con Tobermory la semana pasada, supe al instante que estaba frente a un supergato de extraordinaria inteligencia. Yo ya había avanzado un buen trecho en mis más recientes experimentos. Con Tobermory, como ustedes lo llaman, alcancé la meta. El señor Appin remató esta asombrosa afirmación en un tono al que trató de despojar de inflexiones de triunfo. Nadie exclamó ¡ratones!, aunque los labios de Clovis esbozaron un gesto que probablemente invocaba a estos roedores de la incredulidad. ¿Quiere decir, preguntó la señorita Resker tras una breve pausa, que le ha enseñado a Tobermory a pronunciar o comprender frases sencillas de una sílaba? Mi querida señorita Resker, dijo el taumaturgo con paciencia, ese modo fragmentario es el que uno emplea para enseñar a los niños, los salvajes y los adultos retrasados. Pero cuando uno ha resuelto el problema de cómo empezar con un animal de inteligencia altamente desarrollada, ya no son necesarios esos métodos cojos. Tobermory puede hablar nuestro idioma con absoluta corrección. ¡Super ratones!, exclamó esta vez Clovis con toda claridad. Sir Wilfrid se mostró más cortés pero igualmente escéptico. ¿No sería mejor hacer entrar al gato y juzgar por nosotros mismos?, sugirió Lady Blemley. Sir Wilfrid salió a buscar al animal mientras los invitados se resignaron con bastante apatía a presenciar un acto más o menos diestro de ventriloquía de salón.
En cuestión de minutos, Sir Wilfrid regresó a la sala con el semblante pálido bajo el bronceado y los ojos fuera de las órbitas. ¡Por Dios, es cierto! No cabía duda de que su agitación era genuina. Un estremecimiento de interés renovado despertó a los demás. Dejándose caer en un sillón, continuó sin aliento. Lo encontré dormitando en un salón de fumar y lo llamé a que viniera por su té. No me hizo caso como de costumbre y yo le dije, «Vamos, Toby, no te hagas esperar». Y Dios del cielo me respondió, arrastrando las palabras con la naturalidad más espantosa que vendría cuando a él le diera la bendita gana. A mí no me quedó sangre en el cuerpo. Appin había predicado a un público absolutamente incrédulo. Las palabras de Sir Wilfrid lograron una instantánea conversión. Se formó una babel de exclamaciones de sorpresa mientras el científico permanecía sentado en silencio, paladeando el primer fruto de su prodigioso descubrimiento. En medio del clamor, Tobermory entró a la habitación y enfiló, con pasos afelpados y estudiada indiferencia, hacia el grupo reunido alrededor de la mesa de té. Los invitados se sumieron de súbito en un silencio lleno de incomodidad y turbación. Por algún motivo, resultaba embarazoso hablar de tú a tú con un gato doméstico de reconocida habilidad oral. ¿Quieres un poco de leche, Tobermory?, preguntó Lady Blemley con voz bastante tensa. No tengo inconveniente, fue la respuesta formulada en un tono de pareja indiferencia. Un escalofrío de emoción contenida recorrió a los oyentes y no podría reprochársele a Lady Blemley el haber rebosado el plato de leche con mano insegura. Me temo que he derramado buena parte, dijo en tono de disculpa. Bueno, después de todo no es mi alfombra, replicó Tobermory. El grupo volvió a guardar silencio. Al cabo, la señorita Resker, en su mejor entonación de visitadora distrital, le preguntó si había sido difícil aprender la lengua humana. Tobermory la miró de frente por un momento y luego, con toda calma, fijó la vista en un segundo plano. Era obvio que las preguntas aburridas no encajaban en su modo de vida. ¿Qué piensas de la inteligencia humana?, preguntó con recato Mavis Pellington. ¿De la inteligencia de quién en particular?, replicó Tobermory fríamente. Pues, bueno, de la mía, por ejemplo, dijo Mavis soltando una risita. Me pone usted en una situación embarazosa, dijo Tobermory, cuyo tono y actitud no denotaban ciertamente ni sombra de embarazo. Cuando se propuso su invitación para la temporada, Sir Wilfrid afirmó que usted era una de las mujeres más tontas que conocía, y que había mucha diferencia entre la hospitalidad y el cuidado de imbéciles. Lady Blemley replicó que su flaco intelecto era precisamente la cualidad que la había hecho merecedora de la invitación, puesto que usted era la única persona lo suficientemente estúpida como para comprarles el automóvil. Usted ya sabe, el que llaman la envidia de Sísifo, porque anda divinamente cuesta arriba, con tal que alguien lo empuje. Las protestas de Lady Blemley habrían surtido más efecto si esa misma mañana no le hubiera sugerido a Mavis, como quien no quiere la cosa, que el coche en cuestión le vendría de maravilla para su casa en Devonshire. El mayor Barfield se precipitó a meter baza con el fin de desviar la conversación. ¿Qué hay de tus andanzas con la gatica Carey de las caballerizas, eh? Todos advirtieron al momento el resbalón. Esas cosas no suelen discutirse en público, dijo Tobermory con frialdad. De lo que por encima he podido observar acerca de su comportamiento en esta casa, me figuro que usted encontraría inconveniente que yo desviara el tema hacia sus propios asuntillos. El subsiguiente pánico no se redujo al del mayor. ¿Por qué no vas a ver si la cocinera tiene ya lista tu comida?, sugirió a toda prisa Lady Blemley, simulando ignorar el hecho de que faltaban por lo menos 2 horas para la hora de comer de Tobermory. Gracias, dijo Tobermory, no enseguida del té. No deseo morir de indigestión. Bueno, los gatos tienen 9 vidas, dijo Sir Wilfrid jovialmente. Es posible, respondió Tobermory, pero apenas un hígado. Adelaide, exclamó la señora Cornet, ¿no estarás proponiéndole a este gato que vaya a chismorrear sobre nosotros con los criados? En verdad, el pánico se había generalizado. Una estrecha balaustrada ornamental corría al frente de casi todas las ventanas de los dormitorios de las torres y ahora recordaban consternados que esta era el paso favorito de Tobermory a todas horas, desde donde podía espiar a las palomas y sabría el cielo qué otras cosas.
Si su intención era ponerse evocativo en la presente vena de franqueza, el resultado iría más allá del desconcierto. La señora Cornet, que pasaba mucho tiempo frente al tocador y cuyo cutis tenía fama de poseer una naturaleza errante, aunque puntual, parecía tan turbada como el mayor. La señorita Scrawen, que escribía poemas ferozmente sensuales y llevaba una vida inmaculada, se limitó a enojarse. Cuando se lleva una vida metódica y virtuosa en privado, no necesariamente se desea que se entere de ello todo el mundo. Bertie Fantin, tan depravado ya a los 17 que hacía muchos años había abandonado todo intento de volverse peor, adquirió un tono opaco de blanco gardenia, pero no cometió el error de salir corriendo de la sala como Odo Finsbury, un joven caballero que se tenía entendido seguía estudios eclesiásticos y que probablemente se sintió perturbado por la idea de escuchar escándalos del prójimo. Clovis tuvo la presencia de ánimo de no perder la compostura externa. Por dentro calculaba cuánto tomaría conseguir una caja de ratones selectos por medio de la casa Exchange and Mart para emplear a modo de soborno. Incluso en una situación tan delicada como la presente, Agnes Resker no resistió permanecer demasiado tiempo en un segundo plano. ¿Por qué se me ocurrió venir aquí?, preguntó en tono dramático. Tobermory echó mano de la oportunidad. A juzgar por lo que usted le dijo ayer a la señora Cornet en el prado de Croquet, porque se había quedado sin provisiones. Describió a los Blemleys como la gente más obtusa para pasar con ellos una temporada, pero dijo que eran lo bastante avispados para tener una excelente cocinera. De otro modo, les quedaría difícil hacer que nadie volviera a visitarlos. Ni una palabra de eso es verdad. Pongo de testigo a la señora Cornet, exclamó Agnes descompuesta. La señora Cornet después le repitió su comentario a Bertie Fantin, prosiguió Tobermory, y dijo: «Esa mujer vive en una perpetua marcha de hambre. Iría a cualquier parte con tal de ganarse 4 comidas diarias». Y Bertie Fantin dijo... En este punto, por fortuna, la crónica se vio interrumpida. Tobermory había avistado al corpulento gato amarillo de la rectoría que se abría camino a través de los arbustos hacia el ala de las caballerizas, y como un rayo se esfumó por el ventanal. Tras la desaparición de su excesivamente aventajado alumno, Cornelius Appin se vio envuelto en un huracán de amargos reproches, ansiosas preguntas y temerosas súplicas. La responsabilidad de la situación recaía en él y tenía que impedir que las cosas empeoraran. La primera pregunta que hubo de responder era si Tobermory podía impartir su peligroso don a otros gatos. Contestó que era posible que hubiera iniciado en el nuevo talento a su amiga íntima, la gatica de las caballerizas, pero que no era probable que hubiera llevado a un campo más amplio esta instrucción. Entonces, dijo la señora Cornet, por más que Tobermory sea un gato muy valioso y una gran mascota, creo que estarás de acuerdo, Adelaide, en que tanto a él como a la gata de las caballerizas hay que hacerlos desaparecer sin demora. No creerás que he disfrutado el último cuarto de hora, ¿verdad?, dijo Lady Blemley en tono rencoroso. Mi marido y yo le tenemos mucho cariño a Tobermory, o por lo menos se lo teníamos hasta que le inculcaron ese horrible talento. Pero ahora, por supuesto, no hay más remedio que hacer que lo eliminen tan pronto como sea posible. Podemos poner un poco de estricnina en las migas que recibe a la hora de la comida, dijo Sir Wilfrid, y yo me encargo de ahogar a la gata de las caballerizas. Al cochero va a dolerle mucho perder a su mascota, pero voy a decirle que a los 2 gatos se les ha pegado una especie de sarna muy contagiosa y que tememos que se extienda a las perreras. Pero mi gran descubrimiento, protestó el señor Appin, después de tantos años de investigación y experimentos, puede ir a experimentar con las vacas de la granja, que reciben un control adecuado, dijo la señora Cornet, o con los elefantes del jardín zoológico. Dicen que son muy inteligentes y tienen la ventaja de que no andan merodeando por nuestras alcobas y bajo las sillas, ni nada por el estilo. Un arcángel que proclamara en éxtasis el advenimiento del milenio, solo para encontrarse con que éste iba a coincidir imperdonablemente con la regata de Hanley y que por tanto habría que postergarlo a plazo indefinido, a duras penas se habría sentido más abatido que Cornelius Appin frente a la acogida dispensada a su maravilloso logro. La opinión pública, sin embargo, estaba en su contra. De hecho, si se le hubiera consultado al respecto, es probable que una abultada mayoría habría votado a favor de incluirlo en la dieta de estricnina. Los inadecuados horarios del ferrocarril y el nervioso deseo de verlo todo consumado
impidieron la inmediata dispersión de los invitados, pero la cena de esa noche no fue ningún éxito social. Sir Wilfrid había pasado un rato harto difícil con la gata de las caballerizas y después con el cochero. Agnes Resker limitó ostentosamente su alimentación a un pedacito de tostada sin mantequilla, al que mordía como si se tratara de un enemigo personal, mientras que Mavis Pellington guardó un silencio vengativo durante toda la comida. Lady Blemley mantuvo el flujo de lo que ella creía era una conversación, pero no quitaba los ojos de la puerta de entrada. En el aparador había listo un plato lleno de sobras de pescado envenenadas con esmero, pero pasaron los dulces y los postres sin que Tobermory se apareciera por el comedor o la cocina. La cena sepulcral resultó animada en comparación con la subsiguiente vigilia en el salón de fumar. El acto de comer y de beber, por lo menos, había servido de distracción y de pantalla contra el malestar general. El bridge estaba fuera de lugar, dado el reinante estado de irritación y nerviosismo. Y luego de que Odo Finsbury tocó una lúgubre versión de Melisande en el bosque ante un gélido auditorio, la música quedó tácitamente descartada. A las 11 los criados se fueron a la cama tras anunciar que, como de costumbre, habían dejado abierta la ventanita de la despensa para uso privado de Tobermory. Los huéspedes se leyeron de cabo a rabo la pila de revistas del momento y paulatinamente fueron echando mano de la Badminton Library y de los tomos encuadernados de Punch. Lady Blemley hacía visitas periódicas a la despensa y cada vez volvía con una expresión de abatimiento que hacía innecesarias las preguntas. A las 2, Clovis rompió el silencio. No volverá esta noche. A lo mejor está en las oficinas del periódico local dictando la primera entrega de sus memorias. Será el acontecimiento del año. Tras haber hecho este aporte a la alegría general, Clovis se fue a dormir. Con largos intervalos, los demás miembros de la reunión fueron siguiendo su ejemplo. Los criados que repartieron el té de la mañana dieron una noticia uniforme como respuesta a una pregunta uniforme. Tobermory no había regresado. El desayuno fue, si cabe, un espectáculo más desagradable que la cena. Pero antes de terminar, la situación se alivió un poco. Trajeron el cadáver de Tobermory, que un jardinero había encontrado bajo unos arbustos. Por las mordeduras que tenía en el cuello y los pelos amarillos enredados en las uñas, era evidente que había entrado en desigual combate con el gran gato de la rectoría. Hacia el mediodía, la mayor parte de los invitados se había marchado de las torres, y después de almuerzo ya Lady Blemley había recobrado el suficiente ánimo para escribir una carta extremadamente destemplada a la rectoría por la muerte de su apreciada mascota. Tobermory había sido el único discípulo exitoso de Appin y estaba destinado a no tener sucesor. A las pocas semanas, en el jardín zoológico de Dresde, un elefante que hasta entonces no había dado muestras de irritabilidad se soltó y mató a un inglés que al parecer había estado molestándolo. El apellido de la víctima apareció en los periódicos con las diversas ortografías de Oppin y Eppelin, pero su nombre de pila fue reproducido fielmente como Cornelius. Si le estaba enseñando los verbos irregulares alemanes al pobre animal, dijo Clovis, tuvo su merecido. Están escuchando Literatura para Oír. Textos, cuentos, relatos y narraciones hablados. Emisora cultural Radio Bolivariana. Hoy, Saki o la risible tragedia. Relatos de Héctor Hugh Munro. Saki, autor birmano. El huevo de Pascua.
Era evidente que a Lady Bárbara, mujer de buena cepa luchadora y una de las más aguerridas de su generación, le resultaba un trago amargo la cobardía sin recato de su hijo. No importa qué otras virtudes haya poseído Lester Slaby, y en algunos aspectos era encantador, nadie jamás lo habría tildado de valiente. Cuando niño, había sufrido de timidez infantil. Cuando muchacho, de temores no muy varoniles. Y ya hecho todo un hombre, había cambiado los miedos irracionales por otros todavía más tremendos, ya que sus fundamentos eran meticulosamente razonados. Les tenía un sincero pavor a los animales. Las armas de fuego lo ponían nervioso y nunca atravesaba el Canal de la Mancha sin calcular la relación numérica entre los salvavidas y los pasajeros. Cuando iba a caballo parecía necesitar tantos brazos como un dios hindú, por lo menos 4 para agarrarse de las riendas y otros 2 para tranquilizar al caballo con palmaditas en el cuello. Lady Bárbara había dejado de fingir que no veía la principal flaqueza de su hijo. Con su habitual valor hacía frente a esta verdad y como toda madre no lo quería menos por eso. Los viajes por el continente, con tal que fuera lejos de las grandes rutas turísticas, eran una de las aficiones predilectas de Lady Bárbara. Y Lester la acompañaba todas las veces que podía. Ella solía pasar las Pascuas en Nobaltheim, un pueblo alto de uno de los diminutos principados que manchan con pecas insignificantes el mapa de la Europa central. El largo trato con la familia reinante la convertía en un personaje de merecida importancia ante los ojos de su viejo amigo el burgomaestre, de modo que fue consultada por el ansioso dignatario con motivo de la magna ocasión en que el príncipe dejó saber sus intenciones de acudir en persona a inaugurar un sanatorio en las afueras de la villa. Se habían dispuesto todos los detalles de costumbre para un programa de recepción, algunos fatuos y trillados, otros pintorescos y llenos de encanto, pero el burgomaestre tenía la esperanza de que la ingeniosa dama inglesa resultara con un aporte novedoso y de buen tono en lo tocante a un saludo que diera prueba de lealtad. El mundo exterior, si acaso se tomaba la molestia, consideraba al príncipe un reaccionario de la vieja guardia que combatía el progreso moderno, por así decirlo, con una espada de madera. Para su pueblo era un viejo y bondadoso caballero, dueño de cierta majestad cautivadora en la que no había ni pizca de altivez. Nobaltheim deseaba lucirse. Lady Bárbara discutió el asunto con Lester y 1 o 2 conocidos en el pequeño hostal donde se habían alojado, pero no se les ocurría nada en particular. ¿Puedo sugerir algo a la gnädige Frau?, preguntó una dama de tez cetrina y pómulos altos, a quien la inglesa le había dirigido 1 o 2 veces la palabra y a la que había clasificado como eslava del sur. ¿Puedo sugerir algo para la fiesta de recepción?, prosiguió con una especie de tímida vehemencia. A nuestro hijito, mírelo, nuestro bebito, le ponemos un vestidito blanco con alitas como un ángel pascual y que lleve un gran huevo blanco de Pascua y adentro va a estar lleno de huevos de chorlito que le gustan tanto al príncipe y se lo entrega a su Alteza como ofrenda pascual. Es una idea tan bonita. Lo vimos hacer en Estiria. Lady Bárbara miró dudosa al candidato Angelito Pascual, un niño blanco, de cara inexpresiva y de unos 4 años. Lo había visto el día anterior en el hostal y le había intrigado bastante el hecho de que una criatura tan pelirrubia fuera hija de 2 personas tan morenas como aquella mujer y su marido. Pensó que a lo mejor era adoptado, teniendo en cuenta que además no eran jóvenes. Claro que gnädige Frau escoltaría al niño en presencia del príncipe, prosiguió la mujer, pero él se sabría comportar y hacer todo lo que se le diga. Vamos a hacer que nos manden de Viena huevos gascos de choclito, dijo el marido. Tanto el pequeño como Lady Bárbara parecían igualmente apáticos ante la primorosa idea. Lester se opuso abiertamente, pero el burgomaestre se mostró encantado cuando lo enteraron al respecto. La mezcla de sentimentalismo y huevos de chorlito ejercía un poderoso atractivo sobre su mente teutónica. En aquella fecha memorable, el ángel pascual, en un traje realmente bonito y pintoresco, fue centro del afable interés de la engalanada compañía que esperaba en orden a su Alteza. La madre estuvo muy discreta y menos cargante de lo que la mayoría de las madres habían estado en similares circunstancias, limitándose a estipular que ella misma debía colocar el huevo de Pascua en los bracitos que con tanto cuidado habían sido adiestrados para llevar la preciosa carga. Hecho esto, Lady Bárbara avanzó, con el niño marchando impasible y con torva decisión al lado suyo.
Le habían prometido montones de tortas y confites y entregaba el huevo con toda corrección y reverencia al viejo y bondadoso caballero que lo aguardaba para recibirlo. Lester había tratado de comunicarle en privado que lo esperaban horribles bofetones si fallaba en lo que le tocaba de aquel acto, pero es dudoso que su alemán hubiese producido algo más que una pasajera desazón. Lady Bárbara había tomado la precaución de llevar consigo una reserva de emergencia de bombones de chocolate. Los niños pueden ser oportunistas, pero no son amigos de los pagos a largo plazo. Cerca del regio estrado, Lady Bárbara se apartó con discreción y el infante de rostro imperturbable avanzó solo, con paso tambaleante pero decidido, alentado por el murmullo de aprobación de los adultos. Lester, que se encontraba en la primera fila de espectadores, se dio vuelta para buscar entre la multitud las caras radiantes de los felices padres. En un camino lateral que conducía a la estación divisó un coche y entrando en él, con claras señas de clandestina prisa, vio a la pareja de rostros morenos que se habían mostrado tan verosímilmente entusiasmados con la idea primorosa. El aguzado instinto de la cobardía le iluminó la situación en un relámpago. Sintió el rugido de la sangre que le bullía en la cabeza, como si en sus venas y arterias se hubieran abierto miles de compuertas y su cerebro fuera el canal en donde desaguaban todos los torrentes. Todo a su alrededor se puso borroso. Luego la sangre empezó a bajar en rápidas oleadas hasta que el propio corazón le pareció escurrido y hueco y se quedó plantado allí, mirando apabullada, desesperada y estúpidamente al niño que llevaba la maldita carga con pasos lentos e implacables cada vez más cerca del grupo de personas que como borregos se aprestaban para recibirlo. Una curiosidad hipnótica obligó a Lester a volver otra vez la cabeza hacia los fugitivos. El coche había arrancado a toda marcha con rumbo a la estación. Un momento después, Lester corrió más rápido de lo que ninguno de los allí presentes había visto correr a una persona y no lo hizo para huir. En ese único instante de su vida, se vio movido por un impulso desacostumbrado, algún eco de su estirpe, y se precipitó sin vacilar hacia el peligro. Se arrojó sobre el huevo de Pascua y lo agarró como quien arrebata una pelota en el juego de rugby. No había pensado qué hacer con él. La cosa era echarle mano. Pero al niño le habían prometido tortas y confites y lo entregaba intacto en manos del viejo y bondadoso caballero. No emitió un solo grito, pero se prendió de su encargo como una lapa. Lester cayó de rodillas, tirando ferozmente de la carga que el chico apretaba sin ceder, al tiempo que los escandalizados espectadores dejaban escapar exclamaciones airadas. Un corro inquisitivo y amenazador lo rodeó, pero echó para atrás cuando él gritó la palabra pavorosa. Lady Bárbara escuchó esta palabra y vio a la multitud salir en desbandada como ovejas. Vio al príncipe a quien los escoltas alejaban a la fuerza y vio también a su hijo, postrado en la agonía de un terror aplastante, su amago de valor frustrado por la inesperada resistencia del niño, todavía agarrado desesperadamente, como si en ello fuera su salvación de aquella chuchería satinada, incapaz siquiera de arrastrarse lejos, solo capaz de gritar y gritar y gritar. Tuvo la vaga conciencia de que a la abyecta vergüenza que humillaba a su hijo, contraponía mentalmente, o trataba de hacerlo, el acto único de urgente valentía que lo había lanzado grandiosa y descabelladamente al foco del peligro. Pero solo por un segundo estuvo contemplando las dos figuras entrelazadas. El niño con su cara terca e impasible y el cuerpo tenso por la obstinada resistencia, y el joven desmadejado y casi muerto ya de un pavor que ahogaba sus gritos. Y sobre ellos las largas banderolas de gala que flameaban alegremente bajo la luz del sol. Nunca pudo olvidar aquella escena. Claro que fue la última que vio. Lady Bárbara exhibe las muchas cicatrices y los ojos ciegos de su rostro con el coraje de toda la vida. Pero en determinadas fechas, sus amigos tienen cuidado de no mencionar en su presencia el infantil símbolo de la Pascua. Hoy en Literatura para Oír les hemos presentado Saki, o la risible tragedia.